Iniciamos. Vamos ahora. Señor, gracias por permitirnos vivir en tu nombre. Te pedimos que limpie nuestro cerebro, nuestra boca, nuestros corazones, nuestra lengua, Señor, para que solamente tu palabra sea la que se hable y solamente tu palabra sea la que se entienda. Danos sabiduría, Señor, para entender estos temas que a veces son complicados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, el tema de hoy es una continuación del anterior. Voy a retomar un poco lo que se habló del anterior, porque sé que es de difícil asimilación y se buscaron muchas citas bíblicas en muy corto tiempo, se leyeron muy rápidamente y como quiera no dio el tiempo. Tengo que volver atrás un poco, repasar y retomar el tema. Tampoco quiero que terminemos hoy, no sé de dónde. Vamos a comenzar con 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ella conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué quiere decir eso? Primero, como individuo, como trabajador de Dios, uno debe procurar presentarse sin nada de qué avergonzarse ante Dios. Pero hay una característica más, que maneje con precisión la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? Los conocimientos, las escrituras, los mismos escritos de Pablo, las cartas de Pablo. Entonces, para poder hablar de Dios, para poder enseñar, es necesario manejar apropiadamente la palabra de Dios, las escrituras. De ahí viene, explicaba en la clase pasada, en el estudio pasado, la gran cantidad de confusión y de grupos religiosos que existen, porque usan la Biblia de una manera diferente. No hacen eso, no manejan con precisión la palabra de verdad. Hay versiones que dicen, no trazan correctamente. O sea, hay que trazar correctamente la palabra de verdad. ¿Qué significa trazar correctamente? O sea, tú tienes que saber dividir los tiempos. Cuando Jesús le decía a sus apóstoles que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo, no quiere decir que nosotros para recibir el Espíritu Santo tenemos que ir a Jerusalén. No se aplica a nosotros. Recuerden que él decía la semana pasada que para usted interpretar correctamente un texto, debe tomar en cuenta quién lo dijo, a quién se lo dijo, cuándo se lo dijo, en qué contexto se lo dijo, y si es literal o es una figura lo que está diciendo. Si usted obvia una de esas cosas, puede caer en confusión. Entonces, ahora nosotros vamos a tratar de trazar la palabra del Señor con precisión, separando una cosa de la otra. Hay mucha confusión porque las promesas de los judíos no las queremos dar nosotros, que somos gentiles. Nosotros somos judíos. Lo que se le dijo a Josué no fue lo que se me dijo a mí. Lo que se le dijo a Jeremías no se me dice a mí. Eso se lo dijeron a Jeremías en su momento. Eso se lo dijeron a Josué en su momento. Pero a la gente le gusta atribuirse todo lo que se oye bonito y todas las promesas. No creo en la teología sustitutiva, es decir, que el nuevo Israel somos los cristianos. No, yo creo que Israel sigue estando ahí y los cristianos estamos aquí, los gentiles estamos aquí. Eso para mí es un desastre de teológico. Decir que la iglesia sustituye a Israel. En ningún sitio en la Biblia dice eso. Eso es querer adornar el evangelio con un adorno que no le corresponde. Entonces, vamos a ver cuál era la doctrina de Cristo. Y Jesús respondió, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo primero que debemos entender. Jesús podrá hablar de los gentiles, podrá hablarle a gentiles a través de su vida, pero en los evangelios no se refiere, no están dirigidos a los
sentido. Están dirigidos a los judíos. Dice, claro, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no se contradice. Mira, por ejemplo, cuál es el evangelio que predica Jesucristo. El sermón del monte es durísimo. Si la ley es dura, el sermón del monte es más duro, es el evangelio de Jesucristo. Si tu ojo derecho te da ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea dado al infierno. ¿Qué quiere decir eso? Si los ojos se te van atrás de las mujeres y tú vas a estar pecando, sácate los ojos. Hubiera mucho tuerto. Hubiera mucho tuerto y ciego en la iglesia si nosotros aplicáramos eso. Si tu mano te derecha es ocasión de pecar, córtatela y échala de ti. Hubiera mucho mango. Ustedes saben. Dice Mateo 10:37, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, oiga dónde va orientado el evangelio de Jesús. El que no toma su cruz, wow, o sea, es como de penuria, hay una penuria involucrada, hay algo más que no estamos viendo nosotros dentro del cristianismo que vivimos. Yo no tomo mi cruz cada día, lo sigo. No es una cruz seguir a Cristo. Mi carga es ligera y es verdad para el cristiano, la carga del Señor es ligera. O sea, no es una cruz el cristiano, no es cierto. Que en alguna ocasión, en algunos países, el cristiano le cuesta la vida. Sí, pero eso siempre ha existido. Y no es a eso que se refiere aquí. El que no toma su cruz y sigue por de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Wow. Esto todavía es más radical. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Está hablando de morir en el nombre de Jesús para hallar la vida. ¿Cuántos muertos en nombre de Jesús han conocido ustedes desde que están en el camino? Yo no he conocido ninguno que haya muerto en el nombre de Jesús. Eso no lo estamos viendo. Eso no se refiere a nosotros de alguna manera. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. Si alguien quiere venir por de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiere salvar su vida, ahora está en otro texto, pero es la misma idea, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué provecho tendrá el hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿Por qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. A nosotros se nos dice, somos salvos por fe, y lo que nos van a cuestionar es nuestra fe. Y en nuestras obras son fruto de la fe. Dice Efesios 2, del 6 al 8. Por gracias, Efesios 2, 6, del 6 al 8. Por gracias soy salvo por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces estamos viendo que cómo va cuajando, que lo que predica Jesús es muy exigente. Es diferente al cristianismo que vive. El cristianismo es muy ligero, es muy suave, es muy fácil. Tú dirás, bueno, pero hay gente que se lo complica en otros países, pero nosotros no. Nosotros y la mayoría de los cristianos, la gran mayoría de los cristianos no son perseguidos hoy en día. No es una generalidad de los cristianos. Miren qué pasaba en la iglesia judeo-cristiana. Esto ya lo leímos la otra semana, pero tengo que recalcarlo. Cuando Pedro llega el día de Pentecostés, que es cuando nace la iglesia cristiana de verdad, cuando el Espíritu Santo viene a morar en las personas, cuando el cuerpo de las personas se convierte en templo del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento que nace la verdadera iglesia cristiana, ahí que se inaugura. Entonces, Pedro inaugura con un discurso donde se convierten miles de personas, 3,000 personas. Y ellos compungidos después de oír el discurso de Pedro le preguntan, hermano, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cómo remediamos esta situación? Sí, matamos al Cristo, pero ¿y ahora qué hacemos? Y él le dice, esa no es la cita que tengo, pero está bien. Él le dice, arrepiéntase cada uno, bautícense en el nombre de Jesús y entonces recibiréis el Espíritu Santo.
Había que arrepentirse. ¿Por qué? Porque había matado a Cristo. Había que bautizarse en el nombre de Jesús. Una obra, es una señal visible, externa, de bautizarse en el nombre de Jesús. Y entonces recibirá el Espíritu Santo. Vimos varios textos en el Nuevo Testamento donde ese caso se daba con los judíos. Tenían que recibir ese proceso. Y vimos un caso cuando Pedro va a predicarle a Cornelio, que es gentil, y hay un grupo de gentiles que empieza a predicarle, y arrancan a hablar en lengua, y evidencia de que habían recibido el Espíritu Santo sin haber pasado por el bautismo en el nombre de Jesús. Entonces Pedro, al no saber qué hacer, lo primero que hace es que lo bautiza en el nombre de Jesús, queriendo corregir el error de Dios. O sea, aquí hay un error, vamos a corregirlo, y lo zambulle en agua, pensando que era necesario. Pero si ya Dios lo había bautizado en el Espíritu Santo, ya era muestra de salvación. Lo otro no era un requisito de salvación. Entonces, toda esta confusión que ha traído, bueno, que haya iglesias que creen que es para ser salvo, tienen que bautizarse, que para ser salvo tienen que hacer obras, que para ser salvo tienen que cumplir una serie de normas y de reglas. Sin embargo, la salvación no tiene nada que ver con esas cosas. ¿Por qué digo que existe una iglesia judeo-cristiana? Después que Jesús muere, resucita y se va, los apóstoles nunca entendieron. Hasta Cornelio, 52 años, 30 años después que murió, por lo menos 20 años después que murió Jesús, 20 años después que murió Jesús, ellos entienden que también el evangelio era para los gentiles. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que todos los discursos que dio Jesucristo, ellos nunca entendieron que también era para los gentiles. Y como una demostración de eso, no solamente para la lectura de Cornelio, que dice que se son bajados, sino yo traigo otra cita. Cuando Pablo, después de recorrer Corinto y muchas provincias de gentiles, sitios de gentiles, y haber predicado a los gentiles, haber muchas conversiones, va a Jerusalén y se reúne allí con Santiago, a Jacobo, el hermano de Jesús, y con todos los ancianos de Jerusalén, los líderes de la iglesia cristiana, y le cuenta todo lo que está haciendo Jesús a través de él en los gentiles. Y ellos, dice, ellos cuando lo oyeron glorificaban a Dios. O sea, wow. Porque era impresionante lo que Pablo estaba contándoles. Ellos no vivían eso, porque ellos se dedicaron a andar a estar entre los judíos, nada más. El apóstol de los gentiles era Pablo, el apóstol de los judíos eran todos los otros. Glorificaban a Dios y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído. Había montones de judíos que habían creído en ese momento. La iglesia judeo-cristiana había florecido. Cada discurso de Pedro se convertía en miles de gente. Y todos son celosos de la ley. Claro, fíjense. Todos los judíos, todos esos miles, seguían siendo celosos de la ley. Es una contradicción. Nosotros no somos celosos de la ley. Hay una diferencia entre nosotros y ellos, ¿verdad que sí? Por eso digo, la iglesia judeo-cristiana tenía características que no se corresponde a la gentil cristiana. Nosotros pertenecemos a la gentil cristiana. ¿Qué le pasó a los judíos cristianos? Vendían toda su posesión y le ponían a los pies de los apóstoles. Ustedes están vendiendo algo y poniéndolo a los pies de los apóstoles o de los pastores. No, ustedes hacen ofrenda. Ustedes no están obligados ellos seguían yendo al templo, ellos seguían guardando sus fiestas, ellos seguían guardando sus sábados, ellos seguían circuncidándose. Nosotros no piden nada de eso, o sea que hay una diferencia entre la iglesia cristiana y la iglesia gentil. Y eso evitar que lo entendamos, porque no podemos ser juzgados en lo que comemos, ni en los días de fiesta, los sábados. Colosenses 2:16, que nadie os juzgue en comida ni en bebida, ni en días de fiesta. No importa lo que tú comas, come cerdo, come morcilla, come lo que te dé la gana. Lo que entra por tu boca sale a la letrina. No puede afectar tu alma. Lo que afecta a tu alma es lo que sale por tu boca, porque refleja lo que está en tu corazón. Entonces, guardar el sábado tampoco para nosotros, es parte de la ley. Pero hay sectas que guardan el sábado, hay sectas que
se bautizan para ser salvos. Hay sectas que tienen 500 sacramentos para ser salvos. Pero nada de eso lo pide el Señor. ¿Qué pasaba en la iglesia gentil? Pero echa para atrás, porque mira de lo que lo acusaban también. Sí. El 21. Fíjate que dice, sí es cierto, gracias. Se dice, se les ha contado, sigue hablando Jacobo, porque es el líder, ¿verdad? Hablándole a Pablo, dice, se les ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos, de los gentiles, que se aparten de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos, ni observen las tradiciones. ¿Qué decía Pablo? Si tú te quieres someter a la ley, tienes que cumplirla. Ahora, si tú te quieres venir del lado de los gentiles y salvarte como un gentil, perfecto. Olvídate de la circuncisión, olvídate de esas cosas. Es verdad que Pablo lo decía. Pero cuando él va ante los judíos le arman un chisme. Los apóstoles. Y le dicen, o sea, se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles a que se aparten de Moisés, diciéndole que no se circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz lo que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate con ellos. ¿Qué era la purificación? Un acto legalista, completamente bajo la ley. Y le dice, purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos sabrán que no hay nada de cierto en lo que les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente guardando la ley. Quiere decir que todos guardaban la ley. Para ellos era muy normal. Si tú eras judío, guardaban la ley. Pero Pablo dice, hay un verso que no traje porque tengo demasiadas citas. Pablo dice que ante los judíos él se volvía judío para convencer a los judíos. Y ante los gentiles se convertía en gentil para convencer a los gentiles. O sea, cuando él estaba entre los judíos, él se comportaba como un judío. Pero él sí decía esas cosas. Entonces, vamos a ver qué ocurría en la iglesia gentil. ¿De dónde nace la iglesia gentil? Esta lectura a mí me emociona. Es la parábola de la cena del gran banquete. Cuando los que estaban invitados no quisieron ir, eran los judíos. ¿Qué hizo? Dice, le dijo a sus mensajeros, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y los cojos. Trae a todo el defectuoso, a todo el que no es tan perfecto como los judíos, a todo lo que no cumplen la ley, a todo lo que son perros, como eran los gentiles para los judíos, a los perros. Trae a todo el que no sirve. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho como usted ordenó y todavía hay lugar, porque era un salón grande que tenía Dios preparado. Entonces el Señor le dijo al siervo, sal a los caminos y a los cercados y oblígalos a entrar. A todo lo que tú encuentres por ahí, no averigües si es bueno, si es malo, si es gentil, si es judío, si es chino. Oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Nota. Primero debemos notar que esa cita es preciosa. Cómo a los judíos rechazar el banquete que Dios le tenía, se nos da a nosotros, que somos los cojos, los pobres, los que están entre los caminos, los que no estábamos llamados a ese banquete, no estábamos invitados. Es lo primero. Lo segundo es que hay una llenura de esa casa. Oblígalo a entrar para que se llene mi casa. O sea, hay un punto en que esa casa se llena. Vamos a Romanos 9:30. Pablo le dice, pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no perseguían justicia alcanzaron justicia. O sea, los gentiles no procuraban ser justos delante de los ojos de Dios, pero los gentiles alcanzaron ser justos a los ojos de Dios. La justicia que es por fe, no por obra. No por obra. Pero Israel, que sigue la justicia de la ley, no la alcanzó en la ley. ¿Por qué? Porque no la seguían por fe, sino como por obra. Le perdieron el sazón, le perdieron el sentido a la ley. Empezaron a hacer obras y se olvidaron del dador de la ley.
Dice que Se olvidaron de Dios. de la misericordia de la ley, se olvidaron Sí. y nada más se quedaron en la letra muerta. Se quedaron en la muerte de la ley. Y entonces ahí es donde la ley pierde su poder. La ley no puede salvar a nadie, porque la ley es tan exigente y el hombre tiene el corazón tan duro que no puede ser salvo a través de la ley. Necesita otro recurso. Entonces por eso Jesús tiene que morir, y con la muerte de Jesús entonces que viene la salvación. Entonces, vamos a ver cómo Pablo cambia de... Cuando Pablo se convierte, le predica primeramente a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos eran muy prolíferos. Había judíos por todas partes. No solamente estaban en Israel. En todas las provincias alrededor había en Israel. En Etiopía. El etíope quiere pintarlo como gentil. El etíope no era gentil. El etíope era un judío. Venía leyendo un pergamino de Isaías. ¿Usted sabe lo que costaba un pergamino de Isaías? Ese era un tipo. ¿Y de dónde venía? De adorar. Venía de las fiestas. Él iba a cumplir las fiestas. Sí. Que no podía entrar allá dentro del templo, bueno, porque era eunuco. Es otra razón, pero él iba a guardar la fiesta. Sí, iba al parque. Era judío. De hecho, los israelitas, se demostró que los etíopes tienen unas ramas que provienen directamente de Israel. Y los judíos permitieron la entrada de un montón de etíopes como ciudadanos de Israel, porque era ciudadano de Israel. Ese es un ciudadano de Israel. No es, exacto, de ahí que viene. No es un gentil, como quiero decir, ese es un gentil. Ok, y dice, en el siguiente sábado se congregó casi toda la ciudad a oír la palabra del Señor. Estamos hablando de Pablo en Corinto. Según Pablo está hablando, él primero está hablando en las sinagogas, pero los judíos le discutían todo. Y él, pero según él seguía hablando, empezaba a hablar en la sinagoga, empezaban los gentiles a acercarse. Yo me imagino que salía a la calle y se aglomeraban, porque la cantidad de gentiles no cabían en la sinagoga. Fíjate que dice, el siguiente sábado se congregó casi toda la ciudad para oír la palabra del Señor. Querían oír lo que Pablo tenía que decir. Pero los judíos, viendo a las multitudes, se llenaron de envidia y blasfemando, contradecían la palabra que Pablo hablaba. Así que Pablo y Bernabé dijeron con todo de nuevo: a vosotros primero era necesario que se hablara la palabra de Dios. Primero tenía que ir en la palabra de Dios a los judíos. Así que, pero ya que la rechazáis y no os consideráis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ahí Pablo se gradúa. Porque de hecho Dios ya le había, ese era su mandamiento. Él tenía mandamiento de ser el apóstol de los gentiles. Lo que pasa es que él como judío todavía estaba judaizando, todavía estaba en los legalismos, estaba entre los judíos. Y ahí que se da cuenta cómo Dios mueve las circunstancias para que él se abra los ojos y se dé cuenta qué era lo que tenía que hacer. Dice, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz de las naciones gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles al oírlo se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna, todos. Y la palabra del Señor se difundía en toda la región. Wow. Fíjense cómo el rechazo de esos judíos en Corinto provocó que Pablo se volcara. Pero que no fue solamente el rechazo de ellos. Según Pablo hablaba, los gentiles venían hacia él. Y así que comenzó este texto. Casi la ciudad entera se congregó para oír la palabra de Dios. Hay dos detalles súper interesantes. Y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. O sea, la soberanía de Dios, la preelección de Dios. Mira dónde está la escogencia. Uno. O sea, que fue lo mismo que búsquenlo, fórcenlo a entrar. O sea, estos ni siquiera vienen por su propio pie. El Señor los llevó. Amén. Ahí está claro. Y después dice, todos. Ah, caray. No te está diciendo que fue un grupo. Todos. O sea que fue una vendimia. Todos los que estaban destinados a la vida eterna. Punto. Todos. Punto. Ahí no se podía quedar nadie. ¿Por qué? Porque lo forzaron a entrar. Pero fíjate, hay algo interesante también. Dice, y creyeron los que estaban destinados a vida eterna. O sea que ya la vida eterna estaba asegurada ya desde ese momento. A partir de ese momento. Ya, fíjate que ahí se le derrumba a los que hablan de que la salvación se pierde.
wow, mira qué interesante, creyeron los que estaban destinados a vida eterna. No eran los que, no, ahí lo dice ya. Estaban destinados para O sea, estos serán salvos. Y ya. Esos fueron entrados al banquete, punto. Forzados. Forzados. O sea, Dios que te elige. Si tú crees que tú estás aquí porque tú decidiste venir, te equivocaste. Dios decidió que tú vinieras y movió la ficha hasta que tú vinieras, como se la movió a Pablo ahí. ¿Para qué? Para que es tomar una decisión y se fuera a los gentiles, donde tenía que haber seguido desde el principio. Pero Pablo siempre jugó un poco a los dos papeles. De hecho, hay un sitio donde él se rapa la cabeza porque tenía un voto de Nazaret. Y no era porque había judíos viéndolo, no es verdad, porque ese fue con Aquila y Priscila. Y él se rapa la cabeza. No era por los judíos. Era porque él tenía su legalismo. Y en una le piden en un sitio que se quede y dice, no, yo tengo que ir, quiero celebrar la fiesta en Jerusalén. Él celebraba las fiestas. No, las fiestas no son parte de la ley. Son parte de la ley. Entonces, han querido decir que Pablo no judaizaba. Pablo sí, Pablo era las dos cosas. Pablo era la transición. Y Pablo todavía cuando llega a Jerusalén, ustedes vieron la cita. Como le dicen, demuéstrale a todo el mundo que tú sigues fielmente la ley. Él la seguía fielmente. Entonces, ¿por qué hace ese acto para demostrar algo que no era verdad? Porque él judaizaba, pero delante de los judíos quería ser judío. Él no quería ser piedra de tropiezo. Ok, vamos a seguir. Ya este texto lo hablamos. Sí, sí. Ok, ahora, como ya mencionamos, ¿cómo se recibía el Espíritu Santo en la iglesia judeocristiana? Tres cosas. Había que arrepentirse, recibir el bautismo en el nombre de Jesús como segundo paso y tercer paso, entonces recibirá el Espíritu Santo. Mira lo que como era en la iglesia gentil. Dice Gálatas 3:5. Aquel pues que le suministra el Espíritu y hace milagros de ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Era la respuesta lógica. Por oír con fe. O sea, suministra el Espíritu por oír con fe. Punto. Hay que arrepentirse. Ok, el arrepentimiento es muy bueno, pero no es un requisito para nosotros, señores. Si usted se acerca con fe, el arrepentimiento viene como un fruto de eso. Viene el arrepentimiento como un fruto, pero lo que le pide al gentil, a nosotros, es solamente cree, ten fe, solamente eso. Yo me encargo del resto. Como dije el lunes pasado, como decía los papás de Ilonca, tú fumas, ven fumando, ven así. Tú eres borrachón, ven así. Tú usas droga, ven así. Está prendido, no importa, ven, siéntate así. No importa. Increíblemente, es así. Ven como tú estés. Y solamente ten un acto de fe. Eso es todo lo que te pide el Señor. Hay gente que le gusta complicar. ¿Ustedes creen que es tan fácil? Sí, exacto. ¿Quiénes lo complican? Los legalistas, los mesiánicos, los religiosos. Yo vi un católico, un cura católico. Yo tengo 30 años doblando rodillas. Yo he oído gente que evangélico alabando los callos que tienen en las rodillas. Tengo callos en las rodillas. ¿Y qué consiguió con eso? O sea, ¿eso lo santificó más, usted cree? O no, te está pecando ahora mismo por alardear con eso. Para mí está pecando. Ok, dice Gálatas 3:14. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniese a los gentiles para que recibiésemos la promesa del Espíritu mediante la fe. Solamente fe, señores. Eso es lo único que tenemos nosotros que aportar. Fe, nada más. Vamos a ver otro dato importante. Hay una grafiquita que yo voy a enseñarles. Primero. Vamos a los que están viendo por internet. Vamos a apuntar la cámara hacia la pantalla. Para que no sé si está la de tamaño. Ok, apágame la luz. Voy a ver. Si apago la luz la puedo ver mejor. ¿Se ve mejor?
Tienes que enfocar lo más cerca, lo más cuadrado, abarca solamente la cámara. Vamos a ver, esto es en vivo, por lo tanto. Acércala o desde el foco. Ya. Ok. Aquí vamos a ver. Bueno, yo espero que puedan ver. ¿Qué ocurre? Yo lo voy a como que ahí explicar. No sé si el hermano se logra ver, allá tampoco. Ok. ¿Qué teníamos? Un tiempo antes de la ley de Moisés. Viene Noé, Abraham, los Jacob. ¿Qué existía? Existía la ley de Dios, señores. Que Dios no lo hubiera promulgado, pero existía una ley de Dios. Viene Dios, da la ley a su pueblo, ahí Dios formaliza la ley. Y arranca la ley de Moisés. Ahí viene el tiempo de Moisés, Josué, los jueces, David, los profetas. Miren que a quienes yo incluyo dentro de la ley. A Juan el Bautista, que predicó. ¿Qué predicó Juan el Bautista? El evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? Que va a venir un Mesías que va a gobernar Israel con barra de hierro y va a gobernar las naciones. Y que Israel va a tener la tierra que se le prometió y que las naciones van a Israel. Ese es el evangelio del reino. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista. Arrepiéndanse y cumplan la ley. Arrepiéndanse y obedezcan los mandamientos de Dios. Eso predicaba Juan el Bautista. ¿Y qué Jesús predicaba? Jesús predicaba que el reino de los cielos se había acercado. ¿Por qué? Porque el rey estaba ahí, el rey era él, ellos no lo veían. Entonces, Jesús nació bajo la ley y predicó bajo la ley. Ese es lo primero que hay que notar en esa gráfica. Entonces, vamos a movernos. Por aquí lo vamos a mover. Y podemos ver que ocurre un evento aquí. La muerte de Jesús. Cuando viene la muerte de Jesús, también ocurre bajo la ley. Después viene Pentecostés, donde nace la iglesia judeocristiana. Esta banda azul es la iglesia judeocristiana manejada por los apóstoles. Esa iglesia recibe persecución y acaba en la destrucción del templo. A partir de ahí, la iglesia judeocristiana se minimiza, se dispersa, se va diluyendo hasta que desaparece. La salvación por fe en Jesucristo empieza a partir de Pentecostés. Ya es promulgada la doctrina de la salvación por fe en Jesucristo. Y esa salvación es para todo el mundo, para la iglesia judeocristiana y para la iglesia gentil cristiana. Pero ¿qué ocurre? Surge en algún momento la iglesia gentil con el evangelio de Pablo. Esa iglesia gentil, fíjense, el tamaño de las barras no son proporcionales a la duración. ¿Por qué? Porque esta barra azul duró pocos años. Eso ocurre, empieza en el año 33 después de Cristo, en teoría, y en el año 70 después de Cristo, hay que destruir el templo. O sea que dura apenas 37 años esa iglesia judeocristiana formalmente en Jerusalén. Después existe de manera dispersa en todos los sitios hasta que se va disminuyendo, amortiguando hasta desaparecer. Pero ¿qué pasa con la iglesia gentil? La iglesia gentil nace antes de la destrucción del templo, con la visita a Cornelio, se va reforzando con Pablo cuando visita Corinto y empieza a visitar toda Asia, y viene el evangelio de Pablo. ¿Por qué le llamo evangelio de Pablo? Porque el evangelio de Pablo no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Pablo está en 1 de Corinto, capítulo 15, versículo 1 y 4, donde dice que Jesús vino según la Escritura, fue muerto según la Escritura, resucitó según la Escritura. Y él vino para la salvación. O sea, ese evangelio de Pablo es por fe. No es de cortarte la mano, ni de sacarte los ojos, ni de vender tus posesiones, ni de recibir el Espíritu Santo por bautismo. Es diferente. Entonces, eso lo vamos a retomar. Pero aquí pongo, viene lo que se llama la plenitud de los gentiles. Vamos a ver ahora la cita que apoya la plenitud de los gentiles. Por eso pongo en verde la continuidad de la iglesia. Porque no es el momento del rapto. No me atrevo a
asegurar el momento del rapto. Porque puede ser antes de la tribulación, como puede ser a mitad de la tribulación, pero va a ocurrir un rapto. No soy de los que creen que el rapto y la segunda venida es la misma cosa. Una cosa es encontrando con él en los cielos y otra cosa es cuando él baje y el templo se rompe, el monte se rompe en dos y él baje con todos los ángeles. O sea, son dos historias diferentes. Hay gente que procura juntarle en una. Yo lamentablemente todavía no he llegado hasta ahí. Quizás me equivoco, y tal vez lo interpreto más, pero todavía no me convenzo. Ahora, por eso pongo en verde con signo de interrogación la prolongación o la duración de la iglesia gentil. Pero fíjense qué hice con la gracia. La gracia termina ¿dónde? Cuando comienza la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa plenitud de los gentiles? Vamos a poner el verso. Pero plenitud quiere decir cuando la totalidad de los gentiles se haya salvado. Y hay un texto que habla de eso. Lo vamos a ver ahora. Pero después que venga la plenitud de los gentiles, va a venir la iglesia judío-cristiana de nuevo. Fíjense que de nuevo la pongo en azul aquí. Va de nuevo a venir la iglesia judío-cristiana, que es mesiánica, como le quieren llamar. Va a resurgir con gran fuerza. Con mucha fuerza. Y ahí va a venir la gran tribulación. Ya ahí, para mí, no hay iglesia cristiana, a mi entender. Y después de la gran tribulación, durante la gran tribulación vienen los dos testigos, viene el ángel que va a predicar en todas las naciones el evangelio eterno, que es el evangelio del reino también, y están los 144,000, que son de todas las tribus, 12,000 por tribu, 12,000 por cada tribu. Es muy interesante porque esas tribus no existen, no se sabe dónde están. Y el Señor dice que van a surgir 12,000 de cada tribu, y eso lo estuvimos conversando, eso lo vamos a retomar. Y entonces Jesús viene a reinar y ahí que viene el rey. Fíjense que todo a lo largo yo puse que la salvación es por fe en Jesucristo todo el tiempo. Pero también que puse que la ley sigue, porque la palabra de Dios es eterna y es buena. Y la ley es buena. La ley no cumplió su objetivo por culpa de cómo el hombre tomó la ley. Pero la ley no es mala. Los mandamientos no son malos, los mandamientos siguen ahí. Y te voy a decir algo. En el milenio se seguirán celebrando las fiestas, que son parte de la ley. Y entonces yo le voy a buscar citas también donde le voy a demostrar que durante este tiempo se cumplirá la ley y la iglesia judío-cristiana. Y fíjense qué pasa. Yo voy aquí, si el tiempo da, no creo, aquí está Daniel y aquí está Mateo 24. Y yo hago referencia aquí a Daniel y a Mateo 24. Pongo la 70ª semana de Daniel y pongo a Mateo 24. Y fíjense cómo yo dejo un hueco aquí. ¿Por qué? Porque Mateo 24 no habla de esto. Y Daniel tampoco habla de eso. ¿Cómo lo ven ellos? Así. Miren cómo lo ven ellos. Tanto Jesús cuando habló en Mateo 24, como Daniel. La 70ª semana comienza aquí, porque fíjense que dice, vamos, si da tiempo a ver Daniel, vamos a ver que dice que después de las 62, primero dice, va a haber 7 semanas para la reconstrucción del templo, después va a haber 62 semanas, y a las 62 semanas va a ser muerto el Mesías y va a ser destruido el templo de Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí está la 69ª semana, ahí se han cumplido 69 semanas, hasta la muerte del Mesías. ¿Y cuándo comienza la 70ª semana? En Pentecostés comenzó, a mi entender. Viene la persecución, viene la reconstrucción del templo, viene la gran tribulación. ¿Y qué pasa? Si observamos Mateo 24, cuando lo vamos a ver, Jesús se refiere a esas 3 preguntas que le hacen los apóstoles. ¿Cuáles son las señales de que se va a destruir el templo? ¿Cuáles son las señales de tu reinado? ¿Y cuáles son las señales del fin del mundo? Pero de ahí no habla de la iglesia gentil. La iglesia gentil está en un hoyo aquí, en un paréntesis que está allá adentro. Entonces, por eso yo hasta cuestiono cuando Jesús dice,
y no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca, es porque de ahí no hay una generación. O sea, la longitud de años, desde ahí hasta ahí, no son 70 años. No hay una generación. Entonces porque hay mucha gente que ha tratado de buscar el sentido a por qué Jesús dice en Mateo 24, y de hecho les digo que no pasará esta generación hasta que todo eso haya acontecido. Wow, pero Jesús está hablando de acontecimientos que se presentaron de la destrucción del templo, que se iba a presentar 30 y pico de años después de eso que estaba hablando, y habla de algo que iba a pasar 2000 años después, como de una misma generación. ¿Por qué? Porque la plenitud de los gentiles quizás es el punto de arranque de Jesús. O sea, la plenitud de los gentiles cuando Jesús de nuevo revive su historia con Israel. Y eso lo podemos ver en esta cita que dice Romanos 11:7. No sé si quiero ya. En Romanos 11:7 dice: entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pues los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Un misterio porque nadie lo sabía. Me está revelando algo nuevo. Para que no sean sabios en su propia opinión. Le está hablando a los romanos, a los gentiles. Y está hablando acerca de los israelitas. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Le ha entrado un endurecimiento que Dios permitió y produjo. O sea, se cerraron a Dios. ¿Pero dónde vino el ablandamiento a los gentiles? Dios ablanda a quien quiere y endurece a quien quiere. Como al pobre faraón. Como a Faraón, así mismo. Entonces dice que ese endurecimiento va a durar hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Hasta que el último gentil se haya salvado. Esa es la plenitud, la totalidad de los gentiles, y los términos que usa, si nos vamos al griego, se refiere al último gentil salvo. No quiero entrar al griego, pero a eso se refiere. Aún el mismo MacArthur da esos mismos comentarios. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. O sea, se refiere a que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Por más que, o sea, ahí es donde se cae la teología de la sustitución. El llamamiento a Israel es irrevocable, es eterno. Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha demostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. ¿Y qué va a pasar cuando se acabe el tiempo de los gentiles? Cuando el último gentil se ha salvado. Dice la Biblia que Dios le enviará un poder engañoso en 2 Tesalonicenses 2, del 11 al 12. Por eso, cuando se manifieste el anticristo, dice, porque Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. O sea, todo el que no se fue en el rapto fue porque no creyó. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los que no se vayan? Le va a caer un poder engañoso que Dios le envía, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto podría dar a entender que después que los gentiles se completaron, no se va a salvar ya a los gentiles. Ya la salvación es para los judíos. Porque dice que después de eso todo Israel será salvo. Entonces, dime. Yo tengo una opinión que dice aquí: no podemos basarnos en las palabras de Pablo para argumentar acerca de un avivamiento mundial o conversión de la humanidad, sino todo lo contrario en ese momento. Mira por qué. Dice la palabra en Apocalipsis 9, 20, 21, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, porque todo lo que le cae es plaga, 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 dice, se mueren. Ahora, los que no murieron en las plagas, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios,
ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Por lo tanto, dice claramente que en la época de la gran tribulación, o sea, la humanidad no se va a arrepentir. No se va a, es lo que dice aquí, no se va a arrepentir. No sé de dónde lo sacan entonces. Bueno, porque ahí dice que todos los que no vieron a la verdad, sino que se convirtieron en la injusticia, van a ser engañados para que se pierdan. Punto. O sea, hay mucha gente que cree que hay una segunda vuelta de la salvación. Wow, cuando yo vea el rato, me voy a dar cuenta que la cosa es en serio, entonces yo me voy a esforzar. Tal vez no haya chance, porque lo que nosotros interpretamos aquí es que no lo hay. Ahora les voy a decir algo. Yo lo he pensado mucho eso. He encontrado gente que me ha hablado acerca de otras ideas. Y así como los judíos se salvaron, se colaron dentro de los gentiles para ser salvos, gentilizando, así gentiles se van a salvar en el tiempo de los judíos, judaizando. No, con Moisés, ¿qué cantidad de judíos se metieron y salieron de Egipto? ¿Cuántos egipcios se fueron? Egipcios se salvaron, sí, se colaron. Mucha gente, una gran muchedumbre. Se colaron, pero tuvieron que convertirse así unos a ellos. Se convertirán a otros. Y tuvieron que seguir la ley después que se impuso. Claro. Entonces, porque dice que la ley, esta ley es para ti, los que viven en tus ciudades. Tenían que guardar el sábado. Los judíos, es un mandamiento eterno. Para ellos, la viven en sus ciudades. Y en un momento tú dijiste que Pablo le decía a los judíos que si ya no era por la ley, que fuera por la gracia, en el tiempo que estaba predicándole a los gentiles. Y ahí yo me quedé pensando, y yo, wow, pero si hubo esa misericordia o esa facilidad para los judíos, porque nosotros los gentiles que se hayan quedado en la época que la iglesia otra vez lo que pasa, mira, es que el hombre se condena, y lo dice la misma palabra, dice, por cuanto no creyeron. ¿Por quién? A Jesucristo, o sea, al que enviaron, no le creyeron. Dice, pues ya permanecen como condenados, porque la condición del hombre es de condenación. Uno se salva, ¿qué pasa? De condenado a salvo. Pero si no le cree a Jesucristo, ¿en qué queda? No es que se condenó, es que está condenado y permanece condenado. Fíjate algo que pasa, es que la gente cree que va a haber chance, es que tú crees que el mismo corazón, la misma entendimiento que tú tienes ahora, va a tenerlo en la gran tribulación. No, va a venir una atmósfera diferente, va a venir algo tan pesado, va a venir un espíritu de engaño, que Dios va un poder engañoso, que va a convencer de otras cosas, y tú no vas a tener la misma conciencia, este mismo entendimiento en ese momento. Va a haber un gran engaño en ese momento. Nosotros somos los gentiles. Nosotros hay que aprovechar la gracia. Ahora es tan fácil. A pesar de los religiosos que lo quieren poner difícil, los judaizantes lo quieren poner difícil. Óigame, a pesar de todo el mundo, sigue siendo por fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Acuérdense un ejemplo grandioso que la gente, los religiosos tratan de disfrazar. No, el buen ladrón, ¿qué obra hizo? Ese señor está clavado en una cruz, le dice a un tipo que está clavado en otra cruz, que no tiene manera de sobrevivir. Acuérdate de mí cuando fue tu reino. Creyó en el evangelio del reino. Creyó en el evangelio del reino y fue salvo. Solo es por fe que se salvan, aún los judíos. Y los gentiles es por fe. Lo que pasa es que los judíos no abandonarán su ley. ¿Por qué? Porque hay mandamientos de esos que son perpetuos para ellos. Mientras ellos tengan su ley, tienen que cumplirlo. Una manera que los judíos no aplicar eso es si renunciaran a ser judíos. Yo soy gentil y me salvo por ser gentil. Entonces, ¿qué le va a pasar a los gentiles en la gran tribulación? Van a tener que ser judaizantes. O legalistas, no sé cómo le quieran llamar, pero tienen que salvarse por la vía de ellos, no por la vía tuya, no por la vía fácil que tenemos los gentiles ahora. Y no hemos entrado en los detalles del Apocalipsis, pero es terrible. Entonces, ya todo lo vimos, ya vimos la plenitud de los gentiles,
vimos la gráfica, cómo la ve Daniel. No voy a entrar hoy en Daniel y en Mateo 24. La próxima vamos a estudiar la profecía de Daniel, la profecía de Mateo 24 y vamos a meternos en Apocalipsis. Ok. ¿Y qué pregunta? La figurita que tú me hiciste ya con el papel, eso va a ser para la semana que viene. Bueno, es esta misma. Sí, pero la que tú hiciste así con el papel, que es más simple, puede ser más simple. Bueno, aquí está más completa. Sí, sí. Porque fíjense aquí que yo pongo. La gracia está aquí adentro, la iglesia gentil está aquí. ¿Y cómo yo la ven? Pero para la próxima No hay semana, gracia. Trae el papel. Ya yo no la cambié. Ok. Yo les digo, para la próxima semana, hazlo otra vez en papel, como tú dijiste, como un acordeón, porque mira, se ve bien directo. Ok, entonces, la próxima, vamos a consolidar a Daniel con Mateo 24, con Apocalipsis. Y vamos a entender cómo eso se consolida, esa respuesta. Y vamos a ver el rapto. Entonces, vamos a orar. Gracias, Señor, por lo que nos has revelado. Danos sabiduría, Señor. Mantén en nuestra mente lo que son tus enseñanzas y quita todo aquello que sea paja y ojalá.